conferencistas que hemos tenido unas conferencias muy interesantes, muy enriquecedoras, y quisieran hacer preguntas. Adelante. Solo no se puede, no sé si me alcanza a escuchar, perdón, Virginia Pablo. En el problema del proceso penal de nuestros países, te voy a hablar exclusivamente tal vez de México o Guatemala, en cuanto a los intérpretes. Nosotros en Guatemala, que cualquier estado, salvo Querétaro, de México es más grande, y tenemos 22 idiomas reconocidos más otros dialectos. El triple tiene México. Bueno, ¿qué ocurre cuando en un idioma de algún nativo, de la Sierra Tarahumara o de nosotros, de los quichés, que dice, si uno tiene derecho a escoger abogado de su confianza, siempre y cuando lo pueda pagar? Bueno, pero entonces tiene derecho a escoger también intérprete de su confianza, siempre y cuando lo pueda pagar. Pero se ha instituido, por ejemplo, en el caso nuestro, el juicio penal es netamente oral, la defensa pública. Y la defensa pública cuenta con un stock de intérpretes. La Corte Suprema ha creado en casi todos los lugares, en los departamentos, jueces y tribunales que sepan el idioma de la localidad, porque así no lo engaña el intérprete. Porque no es lo mismo traducir del inglés, que es universal, o del español a inglés, que de una lengua vernácula o un idioma vernáculo. Porque en España tienen cuatro, pero el catalán del norte y el catalán del sur se entienden. El euskera o el vasco, pues, ya sé. Pero no tienen los mismos problemas. Y España tuvo desde siempre en Toledo, desde el siglo XII, creo que tenía la escuela de traductores, pero con nosotros. Entonces, ya la Corte Interamericana ha dicho, así como puede darle un defensor que sea competente en su idioma, también tiene derecho a un intérprete que pueda comprender. Porque en las mismas localidades en las comunidades, se forman algunos grupos y enemistades. Y si alguno de ellos quiere ser intérprete, le dicen no, porque no lo admite el sindicato. Bueno, entonces, además, a través de la Corte de Constitucionalidad y del influjo de la Corte Interamericana, nosotros establecemos que a partir de que una persona tenga conocimiento de que está investigada o que es objeto de una sindicación, tiene derecho a que su abogado y él, abogado, intérprete y sindicado, puedan conocer las actuaciones. Salvo que por la naturaleza del hecho o del delito, que sea de narcoactividad o narcotráfico, no va a ir el indicado, o delitos mucho más graves. Entonces, la Corte Interamericana ha puesto el dedo en la llaga en estos casos. Nosotros tuvimos uno de Fermín Gómez, nuestro que tuvo un traductor y nunca le pudo traducir bien. Y la Corte dijo, vamos, repitan ese juicio, porque eso no fue válido, no hubo debido proceso. Y actualmente tuvimos el caso de unos coreanos, porque también tiene que ver los usos y costumbres de cada comunidad. Imagínense un coreano que uno le dice, lo puede maltratar, y él le dice que sí. Y entonces cogieron a un carro de coreanos, que ellos, sus negocios los hacen en efectivo, no abren cuentas de depósitos monetarios. Y entonces lo agarró la policía, porque la policía, igual que los perros, huelen el dinero donde sea. Y lo detuvieron. $85,000 consignados nada más. Y entonces le dijo, ¿de dónde saca? ¿Este dinero es mal habido? Sí. Pero
asaltaron, que hicieron traficaron. Total que los señores están en esa situación. ¿Qué hacemos? A ver, esto de que España está en otra situación es relativo, porque yo decía, es verdad que en España solo lenguas aparte del castellano está el catalán, valenciano se dice que es una lengua, pero realmente se entiende el euskera y el gallego. Lo que pasa es que yo decía en la intervención que era un derecho que tiene la persona. Tiene la persona no por ser miembro de la Unión Europea, sino cualquier persona. Nosotros tenemos el problema con ciudadanos africanos, porque los ciudadanos africanos, como tenemos mucha inmigración, tienen idiomas muy distintos. Entonces, nuestra medida de enjuiciamiento criminal en este tema es muy parca. De hecho, es verdad que existe la escuela de traducción, pero eso es para el alemán, para el inglés, para el italiano, pero no para todo esto. Yo quería plantear, no me ha dado tiempo, que los problemas reales se producen en la práctica y se producen con lenguas minoritarias. ¿Qué es lo que ocurre en España real? A ver, ciudadano de no sé qué tribu de África que no sabe inglés, que no sabe su lengua. A ver, el de al lado que ha aprendido, porque lleva 2 meses más, a decir hola, buenos días. Ven, tú traduces. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que se pretende con la directiva es establecer un sistema de intérpretes que ofrezca las suficientes garantías. Y por eso yo me había aquí apuntado, para que no se me olvidara, cuando se ha dicho, no, tiene derecho a un abogado de su confianza y a un intérprete de su confianza. ¿Para qué hace falta un intérprete de su confianza? Lo que hace falta es un sistema que controle que el intérprete es objetivo y que el intérprete esté realizando realmente su función. Porque el intérprete tiene que haber un registro con una serie de características y tiene que haber una serie de sanciones por si el intérprete no está cumpliendo no tiene que ser de confianza, no tiene que traducir lo que a mí me interesa, sino que tiene que traducir realmente lo que está ocurriendo. Y para eso se propone a nivel de la Unión Europea que haya una serie de cursos, una serie de registros, una serie de características. Lo que pasa es que siempre nos vamos a encontrar, evidentemente, con que hay lenguas minoritarias que a lo mejor lo único que se puede hacer es una traducción de traducción. Quiero decir, traducir al inglés y luego del inglés traducir al... Pero ver todos los problemas que se pueden plantear en la práctica yo creo que es imposible de imaginar. Pero intentar crear un registro de traductores, como se está intentando hacer, que tengan la suficiente capacitación, que estén bien pagados, porque en España nadie quiere ser traductor. ¿Por qué? Porque está muy mal pagado. Estén bien pagados y que tengan responsabilidad. Yo no necesito una de confianza si le puedo exigir responsabilidad al intérprete. Pero es verdad que cuando se trata de lenguas minoritarias nos vamos a encontrar con un problema, que es, o a mí me parece, de muy difícil solución. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la maestra. Sí, buenos días. Según entendí, la pregunta va para el doctor Manuel Medina. Según entendí, usted dijo que al momento de tratar de ejecutar una sentencia extranjera, el juez podría reunir incompetencia. A ver, otra vez, perdón. Según entendí, usted dijo que al tratar de ejecutar una sentencia extranjera podría haber un problema de incompetencia. Mi pregunta va ahí, por ejemplo, aquí en México, en el Código de Procedimientos Civiles del DF, viene un capítulo de cooperación internacional y dice, hay requisitos que se deben de cumplir para que una sentencia extranjera se pueda ejecutar aquí. ¿Cómo podría un juez, entre otros requisitos, dice el código, tiene que ser que fuera competente en el lugar de donde se emitió la sentencia, que haya cumplido la calidad de cosa juzgada, que haya sido emplazado personalmente, que no haya ningún medio de impugnación, que no se le haya violado ningún derecho? ¿Cómo podría reunir incompetente un juez? A ver, dentro de los requisitos para que la ejecución de esa sentencia extranjera es precisamente que el juez que dictó la sentencia haya asumido competencia de acuerdo a las reglas reconocidas en el derecho internacional y que sean, dice, compatibles con ese código. Entonces, si el juez exhortado analiza y ve que el juez
de origen que dictó la sentencia no asumió correctamente competencia, puede denegar el reconocimiento y en su caso la ejecución de la misma. Independientemente de que también habría que analizar la competencia indirecta que tuviera el juez exhortado para saber si él es el adecuado o no para poderla llevar a cabo. Pero si usted quiere tener cosas ajustadas. No importa, es un requisito adicional, porque el 572, 571 y 572, dentro de todos los requisitos, como usted bien mencionó, está el de la competencia. Y si el juez extranjero no asumió correctamente competencia, aunque no vaya en contra del orden público, aunque sea cosa juzgada y aunque reúna todos los requisitos que prevé 571 y 72, desafortunadamente esa sentencia pues no podrá llevarse a cabo, reconocerse ni ejecutarse. Se debe ejecutar. Así es. Gracias. Ahora nada más me falta una pregunta para la doctora Virginia. La doctora Pardo. Espere, que quiero Tengo un comentario. ¿Qué haces tú cuando un juez extranjero te está emplazando y sabes que no es competente? Vas y litigas en Estados Unidos y le peleas de instancia, apelación, cerciorar y todo lo demás. A lo mejor simplemente le mandas un escrito o no lo pelas. Le dices un escrito, oye, no eres competente. Viene y quiere quitar su sentencia que sacó, que ya alcanzó cosa juzgada en Estados Unidos. Pues aquí nunca lo va a lograr. Y hay un caso que está ya publicado aquí en tribunales colegiados desde que vean. Gracias. Y otra pregunta para usted. Bueno, aquí en México, en el artículo 2 de la Constitución, se reconoce que el país es un país pluricultural. Aquí se dice en el cuarto párrafo del artículo, que en todos los juicios donde sean parte de las comunidades indígenas contarán con los traductores correspondientes, porque también tenemos muchísimas lenguas. Pero en la realidad se supone que tendría que haber traductores en la Procuraduría Agraria o en el Instituto Indigenista. Sin embargo, el problema que usted dice es real, porque aquí ha venido una alumna mía que es Otomi, dice que trató de llevar un juicio con traductores de estas tendencias y que no contaban con ningún traductor de Otomi en español. Claro, el problema es lo que planteaba. El problema es un problema de la práctica y sobre todo con las lenguas minoritarias. Lo que la directiva a nivel europeo trata de garantizar es un registro de cuantas más lenguas mejor, pero y que los intérpretes sean intérpretes de calidad. Es verdad que puede ocurrir que haya una lengua en la que no lo entendamos, no encontremos un intérprete y tengamos que traducir de ahí al inglés y del inglés a la lengua correspondiente. Pero el problema en la práctica es lo que hace la directiva es intentar subsanar eso, porque por ejemplo en España lo que ocurre es que a día de hoy la ley jurídico-criminal nuestra es antiquísima, es de 1882, y entonces lo que dice es que se prefiere un traductor especializado, pero si no lo hay, puede ser cualquiera que conozca la lengua. Y ese cualquiera que conozca la lengua es el detenido que hay ahí, que se va a decir hola y buenos días. Y no sé si le he contestado lo que quería. Y quería decir una cosa por lo que ha dicho el compañero antes, que él hizo de traductor siendo también abogado. Hombre, yo es que eso, la imparcialidad a mí me da un poco de, ¿no? Pero bien, ¿no? Porque yo lo que me interesaba, y si nadie se lo impugnó, fenomenal. Pero, perdona Marco, pero en España no se puede, realmente. Y luego, no era un intérprete oficial, simplemente hice las veces de comunicar al juez con las partes. No, en España no se puede, incluso cuando ha sido un ciudadano inglés, por ejemplo, que es juzgado y todo el tribunal conoce el inglés, no, el juez no puede ser juez de intérprete, el abogado no puede ser abogado de intérprete. Esto es un juez, me refiero en España, que tenemos un problema adicional. Si me dejas un minuto, ¿me lo dejas? No, tenemos un problema adicional porque nosotros tenemos derecho en España a hablar o a referirnos en nuestra lengua propia.
Es decir, yo tengo derecho a ir al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional, que están en Madrid, y hablarles en catalán o en euskera. Entonces, la Audiencia Nacional, que juzga delitos de terrorismo, etc., lo digo porque es interesante para que vean lo que ocurre. Entonces, eran unos ciudadanos catalanes y empezaron a contestar en catalán. Y el tribunal no entendía nada. Y el tribunal les dijo que hablaran castellano, que conocían el castellano. Y ellos contestaron en catalán. Y les dio porque no habían querido hacer uso de su palabra. Y la sentencia fue condenatoria. El Tribunal Supremo anuló y dijo que se les tenía que poner un intérprete con la crisis que tenemos. Gracias. Una última pregunta, porque estamos sobre el tiempo. Bueno, maestro, son dos rápidas, breves, una para el maestro doctor Munilla y la doctora Rufal. Doctor, usted comentaba en su conclusión como propuesta crear un tribunal superior o un tribunal supremo internacional. La pregunta es, ¿no será mejor fortalecer los internos para no tener que llegar a una instancia internacional? El problema es que mientras no tengamos una uniformidad en las reglas de competencia, vamos a seguir teniendo problemas en cuanto a riesgos de la ejecución de las sentencias. Entonces, con la constitución de un tribunal supranacional, ¿no?, electo, no sé, integrado por 5 o 7 miembros o en diferentes salas, en donde decidan que la controversia sea a favor de la jurisdicción del juez mexicano o del juez guatemalteco o del juez uruguayo, pues simplemente ya evitamos que exista el riesgo de una litigispendencia o conexidad internacional o de sentencias o de juicios que se sigan con los recursos de tiempo y de dinero, y que al final del día pues la sentencia no se va a poder ejecutar y la vamos a enmarcar con el grave riesgo o el problema que al final del día no va a ser el abogado ni va a ser el tribunal, sino que es el particular el que se ve afectado por no poder ejecutar. Y eso a su vez, creo yo, también inhibe los procesos de integración económica y jurídica. ¿Por qué? Porque al final del día, si yo no tengo la certeza de que mi sentencia que me dictan en Costa Rica realmente se va a hacer efectiva en México, pues ¿para qué hago negocios con mexicanos? O con otra nacional, pero que vaya a ejecutarse en México, si a la postre se corre el riesgo de no ejecutar. Entonces, si en caso de haber un conflicto de competencia internacional se decide, ¿no?, previamente, a lo mejor lleva un poco de tiempo, pero pues es preferible retrasar un poco el juicio a que ya teniendo la sentencia no podamos seguir. Y la última pregunta, doctora Pablo, me inquieta mucho respecto de el intérprete que puede tener acceso para traducir o interpretar de documentos en el caso a la persona que está representando. Lo que me inquieta es de que, según entendí, queda a arbitrio del juez qué documentos sí y qué documentos no se pueden traducir o interpretar. Sabemos, como procesalistas que somos, que todos los documentos son importantes, todas las actuaciones son importantes, todos los argumentos verbales son importantes. No habría una forma de restringir que fuera todas las actuaciones, todos los documentos, porque al dejarlo al arbitrio del juez puede la persona que está representada quedar en estado de indefensión. Lo que yo decía es que la directiva a nivel europeo lo que dice es que el derecho al intérprete es amplio, que dice todas las actuaciones, pero el derecho a la traducción es limitado, solo los documentos esenciales. Y pone 3 ejemplos: la sentencia por el que se le acusa, por el que se le priva de libertad, o el escrito de la acusación. De ahí cada Estado va a regular y puede establecer más documentos que sean esenciales. A mí se me ocurren muchísimos más que son esenciales. Yo estoy convencida que en España, cuando se transponga, tarde como siempre, los buenos españoles, cuando se transponga la directiva, seguro que vamos a reunir un listado mucho más exhaustivo de documentos. Pero estoy convencida que otros países, como por ejemplo Rumanía, no van a contener un listado de documentos esenciales como tenemos en España. ¿Por qué? Pues porque el proceso penal en España es mucho más garantista que en otro país. Entonces, la directiva es de mínimos. Lo que yo decía es que si en Rumanía se hace un proceso y solo se recogen estos 3 documentos, la parte lo que puede hacer es pedirle al juez y argumentarle por qué este otro también es esencial.
Pero si el juez decide que no es esencial, como tenemos una normativa a nivel europeo que dice que con eso es suficiente, con eso es suficiente. Claro, yo les explicaba al principio que tenemos que meternos en la mentalidad del legislador europeo. El legislador europeo es España, es Italia, pero son todos los países del este también. Entonces, llegar a un consenso, si ahí hay un listado de documentos, a mí me parece que son imprescindibles muchos más documentos. A mí me parece que no se debe poder renunciar a la traducción. A mí me parece que la traducción no se puede sustituir por un resumen oral. Pero en otros países, como lo tienen mucho peor, ya transponer eso ya les parece demasiado. Entonces, claro, tenemos que llegar a un acuerdo entre todos. Estoy de acuerdo con usted en que son o deben ser muchos más los que se tienen que traducir. Yo estoy ahí de acuerdo y creo que en España van a ser muchos más. Pero dudo que en otros países del este de Europa sean muchos más. Y si el juez dice este no es esencial, se cumple la directiva europea. Muchas gracias. Yo creo que con esto vamos a concluir esta mesa. Vamos a dar 5 minutos de receso para poder armar la siguiente mesa. Muchas gracias a los ponentes. Gracias a ustedes.